Hola, me llamo Zaida, soy de aquí, de Soto de Cerrato, pero como la mayoría de las científicas trabajo en el extranjero. Actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil, donde estudio cómo afectan las condiciones ambientales al comportamiento de diferentes animales, desde lagartos a capibaras, osos hormigueros gigantes, etc. Por un lado, para generar ese conocimiento y por otro lado, para ayudar en su conservación. Y bueno, pues a mí lo que me gusta es estudiar el comportamiento animal. Así que si estoy aquí hablando de cambio climático es porque es algo muy urgente y necesario. Si no, realmente estaría explicando, por ejemplo, uno de los proyectos que dirijo ahora en Pantanal sobre la personalidad de unas serpientes arborícolas nocturnas. Bueno, yo me dedico a la ecología, que significa ni más ni menos que el estudio de la casa. Entonces quiero recordaros que nuestra casa es este precioso planeta Tierra que tiene más de 4.500 millones de años y que es el único astro habitado que se conoce hasta la fecha en el universo. Y aunque no hay mucho tiempo para hablar de ecología, sí que quiero recordaros dos características que son importantes. Por un lado, que todo está conectado. La imagen que veis aquí es una red de interacción real que he sacado de un artículo científico donde vemos cómo se relacionan las diferentes especies, que son esos puntitos que vemos de diferentes colores, ¿no? Sería cada individuo de diferente color de diferente especie. Y las líneas son las interacciones entre ellos. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, una, eh, una especie de abeja, por ejemplo, que pueden ser las de color naranja, que se alimentan de unas plantas, del néctar de unas plantas, ¿no? A las que de paso ya polinizan. Y podemos imaginar pues, que hay una especie de lagartija, que puede ser esta de aquí, que se alimenta de esas abejas. Y también, por ejemplo, una especie de ave, un cernícalo, por ejemplo, que puede ser este marrón, que se alimenta de la lagartija. Entonces vemos que está todo relacionado y luego además imaginaros todos los parásitos, los patógenos, los microorganismos simbiontes, ¿no? De todas estas especies, todos esos microorganismos que están también en el suelo descomponiendo sus cadáveres para que los nutrientes abonen, ¿no? De nuevo ese suelo. Entonces los ecosistemas se caracterizan porque son muy complejos y tienen, si son ecosistemas sanos, ¿no? Pues están compuestos de bastantes especies que interactúan, ¿no? Con muchas interacciones entre sí. Esta complejidad lo que confiere es resiliencia al ecosistema, que es la capacidad de aguantar perturbaciones. Cuantas más especies y más interacciones haya, más resiliencia, porque la probabilidad de que si se pierde una sea sustituida por otra pues es más alta. Otro ejemplo de que todo está conectadísimo es, por ejemplo, que la arena, el polvo que se genera en el desierto del Sáhara, ya sabemos que se traslada hasta Amazonas para fertilizar el suelo y con ese abono crecen miles de árboles que sueltan grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera, generando auténticos ríos de nubes que son los que permiten que en la mayor parte de América del Sur haya un clima tropical. Bueno, la segunda característica del planeta y que deberíamos de grabárnosla a fuego en la mente es que nuestro planeta tiene límites. Al contrario de lo que nos han hecho pensar en las últimas décadas de consumismo y de capitalismo brutal, ¿no? Que nos hacían creer que era todo ilimitado, pues no. Hay límites, están bien definidos por la ciencia y algunos de ellos ya los hemos sobrepasado. En cuanto al cambio climático, estamos a punto de sobrepasar la franja más allá de la franja de incertidumbre, a partir de la cual las respuestas son impredecibles. También en cuanto a la degradación, en cuanto a la integridad de la biosfera, pues hemos ya sobrepasado los límites porque estamos extinguiendo la mayoría de las especies. Para que os hagáis una idea, hoy en día entre el 96 y 98% de la biomasa de mamíferos de todo el mundo somos o nosotros o los animales que nos comemos y solo un 2 o 4, del 2 al 4% son mamíferos salvajes. Otro límite que ya hemos sobrepasado es el de los ciclos del fósforo y el nitrógeno debido a la agricultura industrializada y que sabemos ya que hay que cambiar a un modelo agroecológico para evitar más riesgos.
Bueno, ¿y qué pasa cuando superamos esos límites? Pues que podemos llegar a los llamados puntos de no retorno. Aquí tenéis a la izquierda un ecosistema marino sano con muchas especies de peces, de corales, de algas, de crustáceos, moluscos, etcétera, y que gracias a su resiliencia puede soportar ciertas alteraciones, ¿no?, en las condiciones ambientales, que sería esta línea naranja, y el círculo naranja representaría el ecosistema. Entonces, bueno, aunque las condiciones cambien, como vemos en esta curva, el ecosistema se queda en un equilibrio, hasta que se puede superar un punto crítico, que puede ser, por ejemplo, porque esa condición, que puede ser la contaminación o el aumento de la temperatura o el pH, sobrepase un cierto límite, y entonces, una vez que se alcanza ese punto crítico, el ecosistema entra en colapso, degradándose de una forma rápida e irreversible, y bueno, pues generando un ecosistema empobrecido, ¿no?, que casi ya está más muerto que vivo. Esto es lo que está pasando en el Mar Menor, y es lo que puede pasar, por ejemplo, en Amazonas si seguimos por este camino de deforestación, que se acabaría, si pasa ese punto de no retorno, iría degradando rápidamente hacia una sabana con pastizales, con herbazales, que ya sería irremediable. Es decir, si empieza a degradarse no lo podríamos parar. Bueno, pues aunque cada vez hay un conocimiento más preciso, todo esto ya se sabe desde hace 50 años. O sea que ahora que hemos vivido una crisis sanitaria terrible y que hemos pensado muchas veces que por qué no hemos actuado antes, ¿no?, que por qué no hemos sido capaces de prevenir esta crisis, deberíamos de hacer la reflexión de que para las crisis ecológicas ya tenemos suficientes alertas científicas desde hace 50 años sobre lo que va a pasar, y que todavía no nos hemos puesto las pilas a actuar. Entonces, que sirva como alarma para ponernos a actuar y evitar lo peor, ¿no?, ya que ahora sabemos de primera mano que es mucho mejor prevenir, lógicamente, que curar. Incluso pues, cuando haya todavía personas, ¿no?, diciendo que defendiendo que hay que contaminar para mantener la economía, esas personas solo están pensando en su beneficio egoísta y muy a corto plazo, porque incluso a medio plazo ya sabemos que sale mucho más barato incluso el hecho de prevenir que el hecho de tener que solucionar todos estos desastres que estamos causando. Así que bueno, pues las crisis ecológicas son varias, son globales y están todas relacionadas entre sí. Destacando la crisis de los plásticos, donde por cada pequeña alga o animalito, lo que conocemos como plancton, ya hay 2 partículas de microplásticos en los océanos, lo cual intoxica y mata a miles de peces, de aves marinas, cetáceos también, etcétera, ¿no? Otra crisis que a mí me preocupa particularmente es la de la sexta extinción masiva. Estamos extinguiendo a las especies que existen a una velocidad alarmante, incluso más rápido que la extinción de los dinosaurios. Aunque no nos demos cuenta, porque vivimos en esta escala de tiempo humana, ya se ha estudiado que la extinción está siendo más rápida, ¿no? Y bueno, pues una predicción terrible de esta velocidad de extinción, por ejemplo, es que a final de siglo podemos quedarnos sin insectos, lo cual nos haría perder el 70% de todo el alimento, ¿no?, porque se depende de los insectos polinizadores. Bueno, pues estas crisis ecológicas las hemos causado principalmente por este estilo de vida occidental y capitalista en las últimas décadas, por contaminar, por un lado, con emisiones de gases, con plásticos, etcétera, ¿no?, y por otro lado, por destruir directamente los ecosistemas naturales. Y aunque estas crisis son gravísimas, el hecho de que tengan las mismas causas hace que al menos podamos combatirlas con las mismas medidas. Y bueno, incluso la crisis sanitaria, como ya sabréis o habréis escuchado, tiene su origen también en la destrucción de hábitats naturales, que estresa a los animales y hace que haya más probabilidad de contacto con los humanos, lo cual incrementa la probabilidad de que ese virus que está en el animal salte de especie para llegar a los humanos, que es lo que ha pasado con el coronavirus ahora.
Pero es que no solo eso, sino que en la ganadería industrializada tenemos una amenaza terrible de resistencia a antibióticos. Esto la OMS ya lo ha alertado como una de las mayores amenazas que afronta la humanidad hoy en día. Y bueno, pues la solución para estas crisis pasa por entender que nuestra especie está dentro de un planeta que tiene límites y cambiar nuestras actividades para que respeten esos límites, ¿no? Que es lo que se conoce con el nombre de sostenibilidad. Ahora os voy a explicar un poco sobre la emergencia climática en concreto. En este gráfico del IPCC podéis ver en el eje horizontal los años desde el comienzo del siglo XX hasta el final del siglo XXI, y en el eje vertical podéis ver el cambio en la temperatura media del planeta. Entonces tenemos esta línea negra en el gráfico que va mostrando el cambio de temperatura para cada año, ¿no? Con datos reales que se han medido hasta la época actual. Y a partir de ahí tenemos líneas de diferentes colores que muestran las predicciones basadas en modelos estadísticos. Estas predicciones están basadas en sendas de emisiones de gases de efecto invernadero, que serían de diferentes colores, ¿no? Tenemos la azul para menos emisiones, la amarilla para emisiones moderadas y la roja para altas emisiones, que es el camino por el que vamos actualmente. Bueno, el objetivo del Acuerdo de París, que se firmó por más de 185 países en 2015, se comprometían a que el aumento para 2100 no iba a sobrepasar 1,5 grados de temperatura. Bueno, pues esto ya no es posible, ya lo hemos sobrepasado, esa vía, ¿no? Y ahora el objetivo es no llegar a los 2 grados de aumento de temperatura para 2100. Para eso tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y llegar al cero neto de emisiones en 2050. Así que bueno, pues con el camino que vamos en la actualidad de altas emisiones llegaríamos a un aumento de 4 grados para 2100, que en España sería de 5 o 6 grados. Bueno, ¿y cuál es la importancia de que suba medio grado más o 1 grado más la temperatura? Pues aunque no nos parezca tanto, hay que pensar como si fuera fiebre. Es decir, cuando tú estás normal, medio grado no hace tanta diferencia, pero si tienes fiebre puede significar la muerte. Pues ahora está pasando más o menos lo mismo en el planeta, porque hemos llevado todos los ecosistemas y los sistemas al límite, ¿no? Entonces, cada centésima ya causa muchos problemas que se van añadiendo. Y aquí tenemos el mapa del aumento promedio de temperatura por década en el mundo y vemos que España está en un punto intermedio tirando a alto. Entonces, cuando pensemos, cuando escuchemos en las noticias, ¿no?, que nos den valores de las medias mundiales, hay que pensar que en España va a ser un poco más que esas predicciones, ¿vale? Y otra cosa muy preocupante que vemos en este mapa es el calentamiento del Ártico. Esto es terrible porque debajo de esas capas de hielo permanente o permafrost que hay en el Ártico hay una cantidad enorme de materia orgánica en descomposición, que si se derrite el hielo y se liberan, va a liberar cantidades ingentes de gases de efecto invernadero a la atmósfera y también microorganismos que quedaron allí atrapados y que son potencialmente peligrosos para los humanos. En resumen, el cambio climático está causado por una interferencia humana y genera impactos, pero podemos responder, por un lado, con medidas de adaptación a estos impactos, por ejemplo, remodelando nuestra costa mediterránea para que estos continuos temporales que van a llegar no nos afecten tanto, eso sería una medida de adaptación. Y por otro lado, tenemos medidas o estrategias de mitigación, que ahí es para frenar lo peor del cambio climático, ¿no? Estas medidas de mitigación, que son las más importantes, se basan en reducir las emisiones que se lanzan a la atmósfera, es decir, reducir la contaminación por combustibles fósiles, por transporte, etcétera, y también en aumentar los sumideros de gases, es decir, todos los organismos y todas las estructuras que absorben gases, como pueden ser nuestros bosques, las ballenas, las praderas de posidonia oceánica, etcétera. Básicamente, esta parte de los sumideros se centra en reforestar, en conservar los ecosistemas naturales y en restaurar los que ya se han degradado. Y bueno, os voy a explicar rápidamente los principales impactos que podemos ver en las próximas décadas aquí en Palencia. En primer lugar, perderíamos la nieve.
Esto ya se ha predicho, por ejemplo, para Pirineos, que va a ser el primer lugar de Europa que se predice que se va a quedar sin glaciares en 2050, así que la montaña palentina pues nos podemos imaginar algo parecido, por desgracia. Otro de los impactos que mejor se conocen es el de los fenómenos meteorológicos extremos, que serán cada vez más frecuentes y más intensos, con inundaciones, sequías, etc., ¿no? Esto va a alterar todos los ecosistemas naturales, aumentando el riesgo de desastres naturales, perjudicando también mucho a la agricultura y creando unas crisis bueno, pues de migración brutales también. Además, la temperatura, como veíamos, va a aumentar, lo que afectará mucho a la agricultura también y a los ecosistemas naturales. Bueno, como decíamos, a España le va a caer más aumento de temperatura que a la media global y vemos en estos mapas que Palencia va a estar bastante afectada. Este aumento de temperatura conlleva un incremento enorme en los riesgos de incendio, pues en Palencia hasta la fecha no ha afectado tanto, pero recordemos lo que ha estado pasando el año pasado en Australia o en Amazonas, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que pensar de cara al futuro, protegernos de incendios también. Otro impacto, muy importante en el mundo es el de la subida del nivel del mar, que aquí lógicamente no nos llega de forma tan directa, pero que también pues, nos va a afectar, porque esas personas que viven en la costa se tienen que desplazar, ¿no? Aunque sea ya solo por eso. Aquí he sacado un mapa del Climate Center, que es la mejor predicción que tenemos hasta el momento para Santander, que es lo que nos queda más cerca, para 2050. Y bueno, pues veis que todas las zonas que están en rojo van a quedar por debajo del nivel del mar directamente. En quinto lugar tenemos la desertificación. Se calcula que en 2100 el 75% de la superficie española será un desierto. En nuestra provincia puede que se salve toda la parte de la montaña y también, espero, los bosques fluviales, ¿no?, de ribera. Y en el mundo se calcula que más de 4.000 millones de personas van a verse desplazadas por la desertificación. Entonces, imaginar el aumento de conflictos y de migración, ¿no?, de cientos de millones de personas a final de siglo. Esto es muy preocupante y enlaza directamente también con la alteración de cultivos y ganadería. Por ejemplo, se cree que en 2050, por el aumento de temperaturas, desertificación, etcétera, nos quedaríamos sin producción nacional de plátanos y también de vino. Nos quedaríamos sin la huerta murciana y bueno, ya se está observando que el trigo y el arroz son cada vez menos nutritivos con el aumento de la temperatura. Entonces, imaginaros el panorama. Otro impacto directamente relacionado con el aumento de temperaturas y la desertificación es que se acelera la pérdida de biodiversidad, poniendo en riesgo todos los servicios que la biodiversidad nos proporciona, desde la polinización, la absorción de CO2, la protección contra epidemias y un largo etcétera. Además de la escasez de alimentos y de los conflictos y accidentes que van a derivar por los impactos anteriores, va a aumentar también la transmisión de enfermedades tropicales, que con el calor van a subir en latitud. Una prueba es que en España ya tenemos dengue debido al mosquito tigre y en los próximos años esperamos que llegue la malaria. Y bueno, pues eso en cuanto a las enfermedades que se conocen. Luego tenemos el riesgo de las que no se conocen, ¿no? Aparte también por la destrucción de hábitat, la ganadería industrial y el deshielo en el Ártico, como veíamos. Y por último, si seguimos con este ritmo de emisiones brutal, es de esperar también muchas muertes por enfermedades cardiopulmonares debido a la contaminación del aire. Para que os hagáis una idea, cuando yo nací en los años 80, los niveles de CO2 en la atmósfera era una concentración de unas 330 partículas por millón. Bueno, pues ahora estamos en unas 410 partículas por millón aproximadamente, que ya es un 25% más. Bueno, pues si seguimos por la misma senda de emisiones de gases de efecto invernadero, a final de siglo tendremos más de 900 partículas por millón, es decir, más del doble que ahora. Esto pues es terrible. Actualmente ya mueren en el mundo más de 7 millones de personas por la contaminación del aire y en España unas 10.000 por año. Entonces simplemente es echar cuentas, ¿no?, para ver lo que nos puede esperar en un futuro.
Y bueno, no penséis que todo esto que os cuento es exagerado, porque lo peor es que simplemente es ciencia. De hecho, cada estudio que se está publicando, por desgracia, está mostrando que las predicciones se quedaban cortas y que todo avanza más rápido de lo que nos esperábamos. Así que bueno, solo queda actuar todas y todos, ¿no? Ya con todas nuestras ganas para no rendirnos a estas predicciones y cambiar esa senda, ¿no? de emisiones que es la peor, que es por la que vamos hoy en día. Entonces, bueno, cambiar para poder tener un planeta más habitable. Aquí tenemos unas ilustraciones basadas en las predicciones científicas para 2100 y vemos a la izquierda pues, qué es lo que podemos esperar si actuamos, ¿no? Y conseguimos ese aumento máximo de 2 grados de temperatura para 2100. Para eso tenemos que reducir las emisiones a la mitad en 2030 y al cero neto en 2050, como os decía. Y si no, a la derecha, pues bueno, si seguimos por la senda actual, ese es el panorama que nos espera. Y en cuanto a los ecosistemas naturales, pues algo parecido, ¿no? Si a la izquierda es la ilustración si actuamos y llegamos a esos 2 grados de máxima, y a la derecha si seguimos con las emisiones, con la industria y con la economía, todo pues tal y como está ahora. Bueno, y con este panorama desolador, ¿por dónde empezamos a arreglarlo? O sea, la tarea no es fácil y de hecho es la cuestión más importante de la historia de la humanidad. Es que nos jugamos la supervivencia como especie, o sea, nunca hemos tenido una tarea tan difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos muchos, somos ya 7,5 millones, 7.500 millones de personas en el mundo, entonces si nos ponemos a ello podemos realmente conseguirlo. Así que el primer paso sería visualizar qué queremos, ¿no? Visualizar ese mundo basado en energías renovables, en un estilo de vida que contamine lo mínimo posible, ¿no? Y que reparta los recursos de manera más justa. Entonces hay que imaginarlo y bueno, pues saber que todo esto está contemplado también en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo pasarnos a las energías renovables en color verde, ¿no? Mejora enormemente todos estos objetivos respecto a lo que vemos en rojo, que sería quedarnos en los combustibles fósiles y en el panorama que tenemos hoy en día. Bueno, hay un libro que se ha publicado recientemente por Cristiana Figueres y Tom River-Carnat, que son dos de los artífices más importantes del Acuerdo de París que os comentaba antes, ¿no? Y que, bueno, ya que consiguieron poner de acuerdo a 185 naciones para firmar ese tratado, pues hacen un análisis y también se permiten recomendar algunas medidas para las personas, ¿no? Que queremos pasar de ese miedo que nos produce un futuro tan aterrador a actuar y contribuir para cambiarlo, ¿no? Entonces os resumo un poco, pues el primer paso que ellos proponen es que valoremos el pasado, es decir, como bueno, pues estas décadas de quema de combustibles fósiles, de consumismo, de capitalismo, de plásticos, han tenido algunas ventajas, nos han traído algunas cosas buenas, pero ya, se acabó, hay que dejarlo ir, no tengamos miedo al cambio, ¿no? Veámoslo como una etapa que se cierra y rompamos ese apego al pasado para poder pensar en un futuro mejor, porque este pasado ya nos lleva a algo suicida, entonces hay que romper el apego. Por otro lado, proponen afrontar el dolor, es decir, aceptar todas estas predicciones que os he estado contando genera mucho miedo y mucha tristeza. De hecho, genera un proceso parecido a cuando perdemos a un ser querido. Es como un proceso de duelo y se nota. Yo lo digo por experiencia propia, o sea, puedes hasta deprimirte, es duro, pero hay que... O sea, es mejor ver la realidad y aceptarlo y poder cambiar que negarlo, ¿no? Si nos quedamos en la fase de negación nunca vamos a poder cambiar esa realidad, entonces nos vamos al abismo. Así que bueno, pues con paciencia, con tiempo, con autocuidado, afrontar ese dolor para poder superarlo y en algún momento de ese proceso de duelo se acaba pasando por las diferentes fases y te acabas dando cuenta de que hay una ventana de tiempo que es muy estrechita para reducir esas emisiones, pero que la tenemos, ¿no? Entonces, ya con ese objetivo de contribuir y de reducir esas emisiones, te planteas que puedes contribuir al futuro y para los niños, las niñas, para nosotros también en el futuro, ¿no? Y entonces te activas para cambiar las cosas.
Los autores también hablan de defender la verdad, es decir, estamos en el momento en el que hay más bulos de toda la historia. Y bueno, pues también respecto al cambio climático hay grandes intereses, ¿no?, de las petroleras, etcétera, generando think tank, que llaman como laboratorios de pensamiento, ¿no?, para negacionistas. Entonces, pues cuando veamos algo raro en las noticias, irnos siempre a fuentes oficiales, a fuentes fiables e intentar huir de los bulos y basarnos en información científica. Otro punto importante es que nos visualicemos como ciudadanas y ciudadanos y no como meros consumidores, o sea, ya se está acabando toda esta etapa del consumismo, etcétera, y tenemos que vernos como personas más allá de acumular objetos materiales, ¿no? De hecho, se sabe que no somos más felices porque tengamos más o acumulemos más, sino cuando tenemos más vínculos, ¿no?, y podemos realizarnos más como personas. En relación con esto también comentan los autores participar en política, ser sujetos activos en la política. Eso también ayuda a superar el duelo que decíamos, ¿no?, al enfrentar toda esta realidad tan horrible. Bueno, otro punto es reforestar la tierra, que ya ha llegado el momento porque necesitamos absorber todos los gases de efecto invernadero que podamos y afrontar, ¿no?, también y recuperar o frenar esa extinción de las especies. Entonces, bueno, pues una de las dedicaciones que vamos a tener más importantes en las próximas décadas es reforestar y restaurar los ecosistemas degradados. También recomiendan invertir en economía limpia. Algunos países como Costa Rica ya se pusieron a esto hace años y hoy en día tienen unos de los índices más elevados de felicidad de la población, o sea, funciona. Realmente es una forma de prosperidad real, no como los sistemas que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Bueno, pues otro punto es mejorar en igualdad de género, que ya sería el último punto que comentan así en el resumen, ¿no? Aparte de porque es justo y para nosotras, ¿no?, que somos más de la mitad de la humanidad, es que también se ha reconocido como una de las principales medidas para mitigar el cambio climático. Este tema es muy amplio, yo lo conozco bastante y podría dar otra charla si queréis en otro momento, pero simplemente para que os hagáis una idea, doy dos hechos que ya sabemos. El primero, que cuanto más se fomenta la educación en las niñas, educación sin más, ellas por voluntad propia deciden tener menos hijos. Y esto es muy importante en el sur global, porque ya se ha visto también por encuestas que es que muchas no quieren tener tantos hijos, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que allí donde las mujeres ocupan más puestos en la toma de decisiones, se promueven más políticas a favor del medio ambiente. O sea, porque las mujeres activamente las promueven. Esto ya está demostrado como una relación causa-efecto y de momento es así. Entonces, pues aparte de porque es justo, mejora también la situación del cambio climático. Así que bueno, además los autores del libro, igual que la inmensa mayoría de los científicos y científicas hoy en día, reconocen que tenemos que activarnos ya a todos los niveles. No vale ni dejarlo todo en nuestros cambios de conducta individuales y no cambiar a nivel de las empresas y de las políticas, ni no cambiar nuestro comportamiento y pensar que solo cambiaremos cuando cambien las políticas. No, hay que cambiar todo ya, porque tenemos poco tiempo, la ventana de tiempo es corta, entonces hay que actuar a los tres niveles, ¿no? En primer lugar, a nivel individual, pues desplazarnos caminando, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, ¿no?, en bici, en transporte público, consumir productos que sean ecológicos, que sean de proximidad, objetos de segunda mano, ropa de segunda mano, no comprar todo pues, lo que no necesitemos, ¿no? Reutilizar y reciclar lo que ya no se pueda reutilizar más. Por ejemplo, comprarse un coche eléctrico ahora no es actuar por el clima. Realmente lo mejor es no tener coche, ir caminando o en bici. Que si realmente tienes que comprarlo porque te toca cambiar y lo necesitas para desplazarte y no hay transporte público, pues sí, es la mejor opción que hay, eso desde luego, ¿no? Y luego mejor también si lo compartimos con otras personas. Entonces hay que tener esa mentalidad, ¿no?, de que no nos intenten también hacer creer que ahora simplemente por ponernos a comprar aparatos más eficientes energéticamente vamos a solucionar nada, porque eso es mentira, ¿no? Además es que solo fabricar esos aparatos contamina también más que no hacerlo. Y bueno, en segundo lugar tendríamos que actuar a nivel comunitario,
pues unirnos a movimientos sociales, asociaciones de vecinos, a voluntariados para limpiar los ríos, para restaurar ecosistemas, plantar árboles, lo que sea. El caso es importante organizarse, actuar y participar en comunidad. Por ejemplo, con las huelgas de los viernes de Fridays for Future, se ha visto que desde que empezó la primera huelga de Greta, se han duplicado las menciones en prensa al cambio climático, y esto es algo que los científicos no habíamos conseguido en 40 años. Entonces esto funciona y bueno, pues Fridays for Future no existe en Palencia todavía, pero quien quiera fundarlo pues es contactar con la organización en Madrid y se funda rápidamente. Yo ya conozco a la gente de Salamanca, por ejemplo, y son majísimos, están haciendo cosas muy buenas para la ciudad, restaurando ecosistemas, etcétera, y además tienen una mezcla de adolescentes hasta jubilados, pasando por todas las edades intermedias, entonces es una comunidad realmente muy, muy activa y muy bonita. Y bueno, pues como decíamos, también hay que actuar a nivel político, o sea que seamos del signo que seamos, hay que asegurarse de que nuestros dirigentes, las personas por las que votamos, tengan un programa potente en sostenibilidad y realmente a favor del medio ambiente. Así que nada, pues bueno, os agradezco muchísimo que hayáis escuchado esta charla, espero que se os hayan contagiado las ganas de actuar por el clima. Cualquier pregunta podéis hacérmela llegar por las redes o por diversos canales o aquí en los comentarios. Y bueno, también agradezco mucho a las instituciones que me apoyan, a mi universidad, al CAPES en Brasil, que me financia, al grupo CFI, que es una empresa genial de Palencia, que me está apoyando en un programa de liderazgo de científicas por la sostenibilidad en el que participo. También a la Diputación de Palencia por lo mismo y por invitarme también a esta charla, a Homeward Bound, que es ese programa de científicas liderando por la sostenibilidad, y bueno, pues eso, y a todos vosotros y vosotras por escuchar, y cualquier cosa podéis preguntarme. Hasta luego.